Historia de Colombia y sus oligarquías, de 1498 a 2017, por Antonio Caballero. Capítulo 1. Los dioses y los hombres. El destino de los españoles en todos los países del mundo es participar en las mezclas de sangres. Denis Diderot. Nuestros antepasados de hace 5 siglos en sus dos ramas, los muy diversos castellanos de la España del Renacimiento y los muy diversos aborígenes americanos con quienes se tropezaron violentamente cuando desembarcaron en el Nuevo Mundo, dieron comienzo a una larga y tragicómica historia de malentendidos resueltos con sangre. En 1492 descubrieron América los europeos, y los americanos descubrieron a los europeos recién llegados, los españoles de Castilla, blancos y barbados. No fue un amable y bucólico encuentro de dos mundos, mutuamente enriquecedor, como se lo ha querido mostrar en las historias oficiales para niños y adultos ñoños de Europa y América. Fue un cataclismo sin precedentes, en nada comparable a las innumerables invasiones y guerras de conquista que registra la historia. Fue un genocidio que despobló hasta los huesos un continente habitado por decenas de millones de personas, en parte a causa de la violencia besánica de los invasores. Uno de ellos, el conquistador y poeta Juan de Castellanos, cuenta como testigo ocular en sus elegías de varones ilustres de Indias que los más de entre ellos andaban del demonio revestidos, y en parte aún mayor por la aparición de mortíferas epidemias de enfermedades nuevas y desconocidas, venidas del viejo mundo o surgidas en el choque de pueblos que llevaban separados 300 siglos, desde la Edad de Piedra. Ante la viruela y la sífilis, el sarampión, el tifo o ante un simple catarro traído de ultramar, los nativos del Nuevo Mundo caían como moscas. Se calcula que el 95% de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros 100 años de la llegada de Cristóbal Colón, reduciéndose de unos 100 millones a solo 3, por obra de las matanzas primero y de los malos tratos luego, de las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por los nuevos amos y, sobre todo, de las pestes. De ahí viene la llamada leyenda negra de la sangrienta España, propagada en primer lugar por los ingleses y los franceses celosos del poderío español, pero iniciada por la indignación cristiana de un sacerdote español, Fray Bartolomé de las Casas, autor de la terrible brevísima relación de la destrucción de las Indias y de otra docena de obras en las que denunció los horrores de la conquista y la colonización españolas, y que en su testamento llamaba a que el furor y la ira de Dios cayeran sobre España para castigar sus criminales excesos. Pero con la misma crueldad y rapacidad iban a comportarse otras potencias europeas que siguieron sus pasos: Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, en sus colonias respectivas de América, de África, de Asia. La muerte blanca, han llamado algunos antropólogos a esa ansia de exterminio, la que devastó la América recién descubierta, quiso explicarla o disculparla. Un poeta español laureado y patriótico, ilustrado y liberal, de principios del siglo XIX, Manuel José Quintana. Su atroz codicia, su inclemente saña, fueron crimen del tiempo y no de España. En todo caso, más que de España o del vago tiempo, de los españoles que llegaron a América y desde un principio desobedecieron las relativamente benignas leyes de la corona, nuestros antepasados. Los intrusos, muy poco numerosos en los primeros tiempos y que no hubieran podido conquistar imperios poderosos como el azteca con los 300 hombres y los 20 caballos de Hernán Cortés, o el inca con los 200 soldados y un cura de Francisco Pizarro, si no los hubiera precedido la gran mortandad de las epidemias que desbarató el tejido social de esos imperios, morían también a puñados, víctimas de las fiebres tropicales, de las aguas contaminadas de la tierra caliente, de las flechas envenenadas de los indios, de las insoportables nubes de mosquitos. A muchos se los comieron vivos las hormigas o los caimanes de los inmensos ríos impasibles. No pocos se mataron entre sí. Llama la atención cómo, siendo tan pocos en los primeros tiempos y hallándose en una tierra desconocida y hostil, dedicaron los conquistadores tanto tiempo y energía a entredegollarse en pleitos personales, decapitarse o ahorcarse con gran aparato por leguleyadas y a asesinarse oscuramente por la espalda por repartos del botín.
En México se enfrentaron en batalla campal las tropas españolas de Hernán Cortés y las de Pánfilo de Narváez, enviadas desde Cuba para poner preso al primero. En el Perú chocaron los hombres de Pizarro con los de Diego de Almagro, hasta que éste terminó descabezado. En el nuevo reino de Granada, Quesada, Belalcázar y Federman estuvieron al borde de iniciar una fratricida guerra tripartita, y no fueron raros los casos de rebeldes individuales que se alzaban contra la corona misma, como los tiranos López de Aguirre en el río Amazonas o Álvaro de Ollón en la gobernación de Popayán. Mientras duró su breve rebelión antes de ser ahorcado y descuartizado con todos los requisitos de la ley, Ollón firmó sus cartas y proclamas con el orgulloso y contradictorio título de Príncipe de la Libertad. No sabía que inauguraba una tradición de paradojas. Se ha calculado que 3 de cada 10 españoles no sobrevivían a su primer año de estancia en las Indias. Y todo era nuevo para los unos y los otros, asombroso y cargado de peligros. Para los españoles, los venenos, las frutas, los olores y los pájaros de la zona tórrida, la ausencia de estaciones, el dibujo de las constelaciones en el cielo nocturno, la equivalencia del día y de la noche. Para los indios, el color de la cara y de los ojos de los inesperados visitantes, sus barbas espesas, sus recias vociferaciones al hablar y los caballos, y el filo de acero de las espadas. Ni siquiera sabían, de lado y lado, quién era el otro. ¿Quién era Colón? Ni nosotros hoy, ni sus contemporáneos hace 500 años, hemos sabido a ciencia cierta quién era Cristóbal Colón. El descubridor, el autodesignado almirante de la mar Océana, el charlatán genial que engatusó para su insensato proyecto ultramarino a los reyes católicos de Castilla y Aragón, pese a que por entonces estaban ocupados unificando a España bajo su doble corona, derrotando a los últimos moros de la Reconquista, expulsando a los judíos, sometiendo a los grandes señores feudales y arrasando sus castillos. ¿Se llamaba Colón? ¿Colombo? Más tarde, ya famoso, vendrían las interpretaciones cabalísticas, propiciadas e iniciadas por él mismo. Cristóbal, Cristo Ferens, el llevador de Cristo; Colón, el que coloniza en el sentido latino, romano, el que puebla de nuevo. ¿De dónde venía? ¿De quién era vasallo? Tal vez era italiano de Génova, tal vez catalán, tal vez portugués de la isla de Madeira, tal vez mallorquín, y muy probablemente judeoconverso. Muy mala recomendación en un momento en que los judíos estaban siendo desterrados, y los que para no irse se hacían conversos o reconciliados. Eran altamente sospechosos ante la Inquisición, que los perseguía para confirmarlos en la verdadera fe, la de Cristo, mediante el tormento o la hoguera. O muy buena recomendación, por el contrario. Judíos o judeoconversos seguían siendo los más cercanos consejeros y los principales financistas y banqueros de los reyes católicos, como lo habían sido durante siglos de todos los gobernantes de España, tanto cristianos como musulmanes, desde los tiempos de los visigodos. La idea de Colón era cosmográficamente simple, pero tremendamente arriesgada en la práctica. Consistía en llegar al oriente navegando hacia occidente, es decir, desafiando el desconocido y aterrorizador mar tenebroso, el océano Atlántico, repleto de monstruos y de tempestades, de cuyas orillas apenas si se habían atrevido a apartarse a unas pocas leguas los intrépidos navegantes portugueses, que exploraban las costas del África o que más al norte habían osado empujar sus frágiles buques hasta las islas Azores, casi en la mitad del mar. Antes que a los españoles, Colón le había propuesto la aventura al mucho más marinero rey de Portugal, volcado hacia el océano, que la rechazó por descabellada. Pero además, ¿por qué empeñarse en buscar el oriente en contravía? Pues porque medio siglo antes los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla, en el extremo del Mediterráneo, acabando con el moribundo imperio de Bizancio y cerrando para el occidente cristiano las puertas del Asia y su comercio. Para convencer a los reyes de que le financiaran su expedición a lo desconocido, que en fin de cuentas recibió también el respaldo de banqueros judíos, Colón les propuso 3 tentaciones: las especias, el oro y la expansión de la religión verdadera. La reina Isabel de Castilla, que aún no se llamaba católica,
Lo sería por la conquista del último enclave musulmán de Granada y por la gracia del descubrimiento, pero que lo era de convicción, se interesó por lo último, la santa evangelización, obsesión vieja de su confesor, el futuro regente de Castilla y gran inquisidor, cardenal Cisneros. Su marido, el rey aragonés Fernando, se entusiasmó por el oro. La ambiciosa política de conquista de Aragón en el Mediterráneo y en Italia lo requería en ingentes cantidades. Y los dos a una, tanto monta tanto, Isabel como Fernando, rezaba su divisa, por las especias, los condimentos, clavo, pimienta, canela, nuez moscada, necesarios para aderezar y sazonar y aun para soportar los sabores de las carnes pasadas de punto y los pescados podridos que se servían en la mesa de su itinerante corte, en Valladolid o en Santa Fe de Granada, en Barcelona o en Sevilla o en Burgos. Cumplió Colón con las dos primeras, aunque muy poco al principio. Pronto sus descubrimientos empezaron a rendir oro a raudales. La evangelización de los indios idólatras tenía por delante un campo inmenso, aunque reducido por el genocidio. Todavía estaban en vida Colón y la reina cuando ya no quedaban aborígenes por convertir en las primeras islas del Caribe, descubiertas por el almirante, la Española, Cuba y Puerto Rico, y el reguero de pequeñas Antillas. Todos estaban muertos. En lo de las especias, en cambio, resultó que en América no las había. Colón trató de engañar a los reyes bautizando como pimiento al ají, una baya amarilla, a veces roja, que encontró en las islas y que imitaba las virtudes picantes de la pimienta de las islas de las especias, las Molucas, en el sudeste asiático. Y bueno, sí, el ají picaba, y aún más cuando vinieron a descubrirse las variedades mexicanas. Trató también de hacer colar el rojo y verde pimiento morrón, y ahí el engaño no convenció, pero sin embargo el ají o guindilla y el pimiento morrón o pimentón o pimiento a secas se convertirían desde entonces, acompañados poco más tarde por el tomate de México y la papa del Perú, en puntales de la culinaria española y europea. Y el tabaco, claro, que Colón encontró en Cuba fumado por los indios y que un siglo más tarde popularizarían los piratas ingleses, para el uso generalizado de otras hierbas descubiertas como la marihuana, la coca, la ayahuasca, faltaba medio milenio. En reciprocidad, y traídos a veces por el propio Colón en sus siguientes viajes, vinieron al Nuevo Mundo el ajo y la cebolla, la vid, el olivo, los frijoles y los garbanzos, el trigo, las naranjas. Y aunque suene contraintuitivo e increíble, el plátano y el coco y la caña de azúcar, venidos ellos sí a través de los árabes, de las remotas Indias verdaderas.